Muchísimas gracias. Yo creía que sabía algo de financiación e inversiones y después de escucharte me falta muchísimo. El objetivo mío hoy es que entendáis bien qué es esto de la inteligencia artificial generativa, por qué la disrupción y qué está un poco ocurriendo en el mercado, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Básicamente este soy yo. Voy a ir directo al grano. Tenemos poquito tiempo y tengo unas cuantas cosas que contaros. Una es alrededor de las inversiones en data centers que estamos haciendo las grandes compañías de tecnología. Esto es unos datos alrededor de los últimos años desde el 22 y proyección a 2026. La proyección es que los 5 grandes que veis ahí, Amazon, Google, Microsoft, Meta y Apple, nos vamos a gastar 715.000 millones de dólares en data centers. Y me llama la atención el crecimiento desde 2022, que ya venía siendo enorme. El punto es que hay un frenesí tremendo en la industria por construir data centers. Nos estamos convirtiendo en compañías de CAPEX. Básicamente, el resumen en 2 frases sería: esto es para dar cabida a la inteligencia artificial, tanto data center es para la inteligencia artificial, y la segunda sería que no damos abasto a atender a la demanda. Nos preguntan mucho si hay burbuja. Yo no sé decir si hay burbuja financiera o no, si miramos las cifras de OpenAI, SpaceX, Anthropic, etcétera, pero desde luego, en cuanto a demanda y necesidad, no la hay. No somos capaces de atender a la demanda, como decía. En España estamos construyendo un campus de data center en Aragón que va a dar servicio a toda Europa, y cuando se termine de construir a final del 27 consumirá tanta electricidad como todo Aragón junto, como todas las personas, todas las empresas, todo Aragón. Y Amazon también está construyendo otro campus de data centers en Aragón. Para que os hagáis una idea, el cuello de botella es claramente la electricidad. No hay un problema de consumo de agua, que se habla mucho. Realmente los data centers ya están optimizados y no consumen agua. Hay un problema de consumo eléctrico. Y probablemente hay un problema de consumo de agua en el lado de la generación eléctrica. Pero eso digamos que es algo como que empujamos la pelota a las infraestructuras eléctricas, ¿no? Pero os cuento esto simplemente para que veáis que nunca hemos tenido en el mundo del software, en el mundo de la tecnología, semejante frenesí de construcción de data centers, y es por y para la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, para entender un poco qué hace, que yo creo que en general es una tecnología que se entiende mal y se explica mal, os pongo un ejemplo muy rápido. Este es un ejemplo de un viaje que me iba hace poco a Pamplona y le hice una foto al avión antes de subir. Bueno, antes de nada, yo antes de trabajar específicamente en inteligencia artificial, yo trabajo en tecnologías, última tecnología, buscando casos de uso, ayudando a los clientes a ver casos de uso, y cuando hablamos de inteligencia artificial y reconocimiento de imagen, lo más que llegábamos era identificar objetos en una imagen. Lo más que llegábamos era que un modelo de inteligencia artificial pudiera decir si eso es un avión, un barco o un helicóptero. Y poco más, ¿no? Entonces, hace poco, en noviembre, me subía yo a un avión. Pamplona, no sé si habéis cogido un avión de estos regional últimamente, son muy estrechos. Si lo ves de frente parece como una lata de sardinas. Total, que le hago una foto al avión, se lo doy a la IA, en este caso es Copilot, pero más o menos todas van más o menos igual. Le digo, dime qué veo aquí, qué es este avión, dame los detalles, ¿no? Y la IA, recordad lo que os decía, que en 2020 el objetivo era conseguir que el modelo de IA fuera capaz de decir si era un avión o un helicóptero. Ahora, en 2025, me mantiene una conversación natural alrededor del contexto. Entiende que es un avión, entiende un vuelo regional, entiende Iberia, entiende el modelo, entiende el tamaño medio de aeropuertos. O sea, esto parece que no solo identifica una imagen, sino que sabe de qué va, ¿no? Entonces, y esto parece un poco de broma, pero es interesante para que lo entendáis, le digo, te ha faltado decir, este era yo con el móvil subiendo al avión, ¿vale? Y el de atrás dice, caballero, por favor, avance, y esto. Y le digo, te ha faltado decir que básicamente es una lata de sardinas para humanos. Y va y me dice, jaja, totalmente cierto. O sea, ¿por qué se ríe? Es una tecnología que se comporta como una persona. Dices, ¿tiene sentido del humor y le ha hecho gracia? ¿O ha entendido el chiste y me quiere reír y me quiere dar la razón? El punto es que es difícil de entender, y esto es lo que lo hace muy fácil de utilizar, pero difícil de extraer valor en el mercado empresarial, y luego veréis por qué os explico esto. Es una tecnología que se comporta como una persona, no se comporta como una herramienta tecnológica. Igual mantiene una conversación, que se ríe los chistes, que me sabe dar explicaciones. Al final, no sé si lo veis, pero al final pone, ¿prefieres que te dé consejos para sobrevivir en un vuelo de estos? Se refiere a sobrevivir, lo dirá apretado. No a que se vaya a estrellar, pero yo no le tengo miedo a volar, pero podría tenerle miedo. Así que le digo, no, me parece inquietante, mejor hazme una imagen, tipo cómic. Y la IA me devuelve esta imagen, ¿vale? Que es una imagen que ha pillado perfectamente la metáfora de la lata de sardinas y sabe imitar estilo artístico de un cómic y tal. Y esta es la segunda. No solo se comporta como una persona, sino que es capaz de hacer
Fijaos lo que ha pasado en un momentito. En un momento ha identificado una imagen, ha explicado, ha mantenido una conversación natural alrededor del contexto de esa imagen, ha sido capaz de reírme las gracias, luego entender el chiste y es capaz de generar imágenes. ¿Y hasta dónde puede llegar? Si en lugar de una foto de un avión le doy la foto del motor, ¿sería capaz de explicarme cómo repararlo? Si le doy la foto del motor y el manual de instrucciones, ¿sabría ayudar a un operario? Probablemente sí, pero hay que probarlo. No es una tecnología determinista. Es una tecnología que aporta inteligencia, aporta conocimiento y se comporta más como una persona. Por eso lo hace fácil de utilizar, pero difícil extraerle valor en el mundo empresarial, porque nunca hemos tenido una tecnología que sea tan variable. Siempre hemos tenido herramientas tecnológicas que funcionan o no funcionan, pero no hemos tenido herramientas que, según cómo le preguntes, te contestan una cosa u otra. En el impacto empresarial, que luego hablaremos un poquito más, pero desde el punto de vista de impacto empresarial, esto es más como un becario, es más como un consultor junior más bien. Becario decíamos el año pasado decíamos que era como un becario muy motivado porque trabaja muy rápido, pero becario porque hay que revisar todo lo que hace. Ahora ya está al nivel de un consultor junior, probablemente el año que viene será capaz de hacer el trabajo de un consultor senior. Yo creo que es bastante relevante. Entonces yo diría que 3 cosas resuelve la inteligencia artificial generativa, que no es la tradicional. Esto es una cosa nueva que existe desde final de 2022, que esto en el mundo empresarial es un parpadeo, ¿vale? Es una cosa que va muy rápido. Ha resuelto completamente el lenguaje y está resolviendo muy bien el conocimiento, es decir, si le doy datos, cualquier tarea de lenguaje y conocimiento está resuelta, en el sentido de que no hay una sola tarea alrededor de generar o procesar información que esto no la tenga prácticamente resuelta. Eso es muy interesante porque, buscando casos de uso, el caso de uso es todo lo que hacéis delante de un ordenador con información. Esto ayuda mucho, ayuda mucho. No me atrevería a decir que lo resuelve completamente, pero casi. Ahora veremos algún ejemplo, ¿vale? Desde hace aproximadamente un año, pero muy bien desde hace 6 meses, e insisto, los plazos que manejamos son absurdamente pequeños, 6 meses es un parpadeo en el mundo empresarial. Los modelos razonan y planifican a largo plazo. Ahora, cuando le haces una pregunta al modelo, a lo mejor en lugar de responderte en el acto tarda 2 minutos porque está 2 minutos razonando. Lo cual es interesantísimo porque si le doy una metodología, es capaz de razonar siguiéndola. Si le doy la metodología de solución en 6 pasos de McKinsey, es capaz de razonar como haría un consultor de McKinsey. Es una cosa muy interesante, ¿vale? Luego los modelos manejan muy bien el lenguaje, razonan y está llegando muy rápido en la parte de que ejecuten acciones. No sea solo dan respuestas, sino que hagan cosas. Esto es lo que llamamos la automatización, es lo que llamamos los agentes, la IA agéntica. Llevamos 2 años hablando de IA agéntica, pero la locura es que hasta hace poco requería un gran proyecto de tecnología complejo y desde hace aproximadamente 3-4 meses esto ha llegado al ordenador, al teléfono, al PC. Cualquiera en su ordenador puede hacer automatización. Esto ha llegado muy rápido y está acelerando a una velocidad tremenda. Os lo voy a enseñar funcionando ahora, pero para que os hagáis una idea, estos serían como los estadios de la inteligencia artificial, desde el asistente que solo me responde preguntas hasta los agentes que ejecutan tareas, ¿vale? Las 2 de la izquierda es lo que ya teníamos, que ha mejorado mucho, y las 2 de la derecha es una cosa muy nueva que está causando una disrupción tremenda en el mercado, que es lo que está impulsando a OpenAI y Anthropic a querer salir a bolsa precipitadamente y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿bien? ¿Esto que digo bien? ¿Sí? ¿Veo caras muy serias por aquí? ¿Sí, no? Esta mañana estaba contándole esto a un cliente y decía, me generas ansiedad, David. Y decía, lo siento, ya es mala idea, era un cliente venderle algo y generarle ansiedad, pero es que va demasiado rápido esto, la sensación de que va muy rápido es espectacular. Si me quedo en la primera parte, pensad, y os voy a enseñar un ejemplito muy tonto, pero pensad que hablamos de asistentes, el ChatGPT, el Cloud, el Copilot de Microsoft, el que sea, que básicamente le puedo hacer cualquier pregunta y responde preguntas. Hasta hace poco, el genérico, el de ahí, que está conectado al entorno de trabajo, le pregunto por mi email, mi calendario, les pido un resumen de un documento, hasta ahí bien. Pensad que desde hace aproximadamente 1 año y medio empiezan a resolver tareas de inteligencia importantes. Tenemos agentes específicos que son capaces de hacer investigación profunda, que son capaces de hacer análisis de datos profundo en minutos, lo que a una persona le costaría días probablemente. Os pongo un ejemplo muy tonto y es que ayer, preparando esto en casa, le digo al investigador, que es un agente específico que sabe hacer investigación. Le digo, haz una investigación sobre Singular Bank, quiero entenderlo todo, cifras, mercado, competidor y tal. Y en cosa de 7-8 minutos, se pasa 7-8 minutos investigando por Internet
Si yo le doy fuentes, puede investigar las mías y me devuelve un documento de 14 páginas, perfectamente estructurado, con todo el análisis, todo un trabajo de investigación que ha encontrado sobre lo que le he pedido. Le podría pedir sobre lo que quiera y le puedo dar yo las fuentes o dejar que las busque. Interesante, por ejemplo, estamos enseñando este tipo de cosas en Microsoft a miembros de comités de dirección de grandes aseguradoras de este país y su primer caso de uso es: hazme una investigación de cómo el conflicto de Oriente Medio o cómo el terremoto de Venezuela puede afectar a mi negocio. Y en minutos tienes un documento de 15 o 20 páginas explicándolo. ¿Es perfecto? No, ni muchísimo menos. Es más o menos lo que un consultor podría hacer en 2 semanas, pero hecho gratis en 5 minutos en tu ordenador. El cambio de chip, la revolución, es cómo cambia esto la forma de trabajar. Trabajo que antes no tenía, porque me cuesta 2 semanas de un consultor, ahora lo tengo en minutos. Tareas que antes no hacía o requería semanas de planificación, ahora las puedo tener hechas en una mañana. Esa es la verdadera revolución, no tanto que esto añada inteligencia, que también de eso hablaremos un poquito, sino es cómo cambia la forma de trabajar. ¿Vale? ¿Quién es el usuario más beneficiado de este tipo de tecnología? El que tiene criterio y experiencia. Todos vosotros, con una herramienta de estas, podéis conseguir en minutos insights e información para tomar decisiones mucho más rápido. Me resulta llamativo lo rápido que es. Si profundizamos un poco en el informe de 14 páginas, fijaos que me ha traído los gráficos. Todo esto lo ha hecho al vuelo en 7-8 minutos. Me ha traído los gráficos, etc. ¿no? Pensad que generar el contenido se está convirtiendo en una tarea abaratada a la tremenda. El informe ya no tiene coste, por decirlo así, empieza a perder valor, ¿no? Entonces, una idea de esto, no penséis esto como herramienta de productividad de tareas de bajo valor, que yo creo que ese es un error muy común que viene de cuando apareció ChatGPT, que era básicamente eso. Esto añade inteligencia, esto te está añadiendo las capacidades que un consultor haría contigo en el trabajo. Esa es la revolución, ¿vale? Estamos viendo compañías, yo creo que el año pasado y el anterior hacíamos mucho trabajo intentando convencer a los clientes de que esta tecnología es buena y la compren, y hemos pasado muy rápidamente a que en las grandes compañías el comité de dirección ha decidido comprar y adoptar esta tecnología a escala, y ahora el problema que tienen es cómo conseguir que mi gente utilice esto, cómo hacer que se adopte y cómo cambia el trabajo. Y en una gran compañía no es fácil, el trabajo, los procesos no cambian de un día para otro, ¿no? Pero me quedo con la idea de, no penséis una herramienta de productividad, es una herramienta que añade inteligencia. Va tan rápido que la mayoría de los casos que veis, y si buscáis casos en prensa, casos de grandes bancos en este país que están decidido poner licencias de esto a todos los empleados, 140.000 licencias a 20 euros al mes la licencia, un dineral, y miden el caso de éxito en horas, ¿no? Están midiendo productividad cuando están añadiendo inteligencia. Yo creo que es un punto interesante. Y luego viene la segunda locura. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? ¿Vale? Luego viene la segunda locura, que es todo esto, que esto es nuevo. Esto tiene 3-4 meses, no tiene más. Esto ya no es que yo le pregunto, razona, procesa información y me contesta. Esto es que le pido y hace trabajo, ¿vale? Hay 2 modelos, todo el mundo tiene lo mismo. En el caso de OpenAI se llama Codex, en el caso de Anthropic, de Claude, se llama Cowork, en el caso de Microsoft también se llama Cowork. Me quedo con el de la izquierda. Esto yo le pido y se pone a trabajar y hace cosas. Hice un ejemplo ayer y se me ocurrió hacer, vamos a ponerlo a trabajar preparando una reunión de un comité. Entonces se me ocurrió, yo le voy a poner un proceso. Le doy un montón de información, alrededor de un proceso, una compañía ficticia, información estratégica, financiera, etcétera, y le doy investigaciones de mercado, le pido que investigue más, le pido que haga esa tarea, le pido que analice nuestro negocio, le pido que me haga una recomendación de en qué país expandirnos, con una serie de datos, y le pido que me prepare la presentación para el comité. Trabajo que en una compañía haría gente consultores, y les costaría 1 semana o 2 o 4 preparar todo esto. Y le doy toda esta información, ¿vale? Le doy, son todos documentos ficticios, pero pesados. Información financiera, el memo estratégico, informes de mercado más o menos completos. Le doy toda esa información. Esto lo hice ayer por la noche antes de cenar, ¿vale? Lo hice, lo dejé, me fui y le costó 25 minutos. Durante 25 minutos se puso a trabajar. Durante esos 25 minutos estuvo razonando, pensando, investigando, ejecutando tareas. Ya no es solo pensando, es ejecutando tareas, preparando informes, tomando decisiones, hablando sobre ellas. Sobre esa parte podría estar
mandando emails y mensajes si se lo hubiera pedido. En este caso le pedí que trabajara solo. Y al final me viene con... Estos son páginas y páginas y páginas de texto explicándome por qué ha tomado la recomendación de que de los 3 países habría que invertir en Alemania. Y además me prepara la presentación completamente hecha. Presentación que no está nada mal, así en una primera tirada. Por supuesto, colores corporativos y todo eso perfectamente hecho. Os cuento esto porque esto ya no es te pregunto, razonas y me respondes. Ya no es una tarea de inteligencia interesante. Es todo un proceso de trabajo de larga duración. El punto con estos modelos es que si le va a costar 7 horas, yo le puedo poner a trabajar 7 horas. Eso se puede hacer desde hace 2 o 3 meses. Yo le puedo pedir un proceso y no pares hasta que no esté terminado. Eso es 7 horas la inteligencia artificial trabajando para mí. Trabajando, ejecutando tareas y dando un resultado. En este caso la tarea era darme una recomendación en PowerPoint, pero le podía haber puesto a hacer cosas, le podía haber puesto a comprarme cosas por Internet, cosas así, ¿no? ¿Bien esto que digo? ¿Sí? Es interesante el de la izquierda porque ya no es pregunta-respuesta, es le pongo a trabajar para mí el tiempo que le cueste. Y luego, el de la derecha, este es una locura también nueva, esto está en pruebas todavía, pero es una tecnología que llegará enseguida. Esto es una imagen de mi ordenador, es el ordenador en el que yo trabajo. Esto que veis a la derecha es el agente al que le voy a pedir que haga una tarea y cuando le dé y la haga, lo que va a hacer es manejar mi ordenador. Ya no es procesar, ver información, hacer, sino maneja mi ordenador. Le voy a pedir que se conecte a la web donde publiqué un artículo, que se lo lea y que me lo republique en LinkedIn. Y lo que hace, le voy a dar para que lo veáis. Y lo que aparece a la izquierda son aplicaciones que él maneja. O sea, está manejando mi ordenador utilizando el teclado y el ratón como si fuera yo. Yo, puestos a este punto, me quedo sin hacer nada y él se conecta, va a la web, lee el artículo, va a LinkedIn y empieza a publicarlo. Aquí ya es manos libres, yo le he pedido que maneje el ordenador. Esto no existía hace 3 meses, dentro de 3 o 4 meses estará en el mercado, tiene pinta que dentro de un año, todo lo que ocurre a la izquierda es él solo, y aquí me está explicando lo que hace. Tiene pinta que de aquí a un año, cualquier cosa que yo hago en el ordenador, podré pedírselo, lo hará él solo, ¿vale? Me parece un caso interesante porque es la automatización del escritorio, donde el primero que os he enseñado trabaja solo en un proceso de larga duración, este trabaja manejando mi ordenador, ¿no? Este es el punto nuevo. Os cuento esto porque si en los 2 primeros que os enseñaba estábamos agregando inteligencia, esto ya es trabajo humano. Trabajo humano en realidad el otro también, porque es trabajo de neuronas, trabajo de razonar, pero esta es la revolución, que esta tecnología resuelve tareas que hasta ahora necesitábamos personas. No significa que resuelva completamente puestos de trabajo, que en algún momento llegará, pero los 2 primeros que os he enseñado aportan inteligencia, resuelven tareas de inteligencia, estos resuelven automatización ya real. Y esto ha llegado muy rápido. Este es el punto, esta es la disrupción en la que estamos. ¿Bien esto que digo? ¿Sí? Hay una segunda disrupción en el mercado, que es que aquello tiene un modelo de pago por uso, de licencia fija al mes, tanto 20 euros, 15 euros, 25 por usuario al mes y lo utilizas todo lo que quieras. Este de aquí tiene un modelo de pago por uso, que se llama token. Si yo lo pongo a trabajar 15 horas, me va a dar un resultado espectacular después de 15 horas de trabajo, pero me va a cobrar las 15 horas. Y puede no ser nada barato. Para que os hagáis una idea, todo el proceso ese de análisis, investigación, racionalización, decisión de en qué país invertir, documentar bien la decisión y hacer la presentación, son unos 10-15 euros. Que en mi caso no me ha costado dinero, porque es una tecnología que todavía está en pruebas, pero cuando esté en el mercado, 10-15 euros por hacer una presentación. Aquello es una revolución que las compañías ya han decidido que quieren comprar y están teniendo dificultades en entender cómo adoptarlo. Esto va a ser una revolución en cuanto a rendimiento de trabajo, pero va a tener un coste muy alto. Se va a ver beneficiado el que sea capaz de rentabilizarlo. Ese es un punto interesante. Esto puede dar un resultado espectacular, pero tendrá un coste igualmente espectacular. Aquello se democratiza para todo el mundo y en cuanto todo el mundo lo sepa utilizar, elevará el nivel intelectual general del trabajo. ¿Bien esto? En un paso cortísimo, digamos en un muy corto plazo, hablamos de herramienta de productividad. Esto sirve para trabajar más rápido, para sacar más trabajo. En un estadio intermedio mejora la calidad del trabajo. Si lo utilizamos como herramienta de apoyo para ayudarnos a pensar mejor, mejorar la calidad. Y ahora mismo están todas las empresas en ese término medio. Lo quiero como herramienta de productividad porque básicamente voy a reducir costes, pero también quiero pensar cómo
voy a trabajar en el futuro. Claramente, en el futuro los humanos no vamos a cobrar por producir documentación, ni probablemente vamos a cobrar por analizar documentación, eso ya lo hace la máquina. Y en algún momento tampoco cobraremos por hacer cosas, con lo cual no me queda muy claro qué hacemos, pero es una cosa divertida esto. ¿Bien? ¿Sí? Me queda una idea. Bien, es interesante. No os riáis, que esto es mi día a día. Yo hago muchas tareas ahora para mi jefe, que el año pasado las hacía yo, ahora me las hace la IA. Tengo clarísimo que el año que viene mi jefe no me necesita para esas tareas. Lo que significa que, o fenomenal, me quito la tarea porque no la quería hacer, que la haga él con IA, o tengo que empezar a pensar qué aporto yo en esa tarea para seguir siendo necesario. Curioso esto, ¿eh? Entonces, una idea que Satya Nadella, nuestro CEO, decía hace poco, y me parece hace un par de semanas, y me parece interesante, es que con esto de la IA agéntica que ya ejecuta trabajo, lo que va a ocurrir es que las compañías tienen que lidiar con dos tipos de capital, con capital humano fijo, el que tenemos, y con capital de tokens, que lo llama, o capital de IA, que es el de pago por uso. Y vamos a tener que aprender a convivir con ambos. Este trabaja solo, a una escala espectacular, muchísimo más grande que los humanos, pero cobra por uso, porque tiene un coste de computación muy alto. Por eso necesitamos tanto data center. Y aquel es el que teníamos donde probablemente ya no haya que poner a personas a hacer tareas que la IA puede hacer, ¿no? Pero yo creo que vamos a lidiar un poco con esos dos. ¿Bien? ¿Interesante? Para 20 minutitos yo seguiría un par de horas hablando, pero no va a ser el caso, que tenemos que ir al cóctel y a ver un poquito. Así que muchísimas gracias.